¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase 5 de aire acondicionado de DIS Educativa. En esta oportunidad, en esta clase, vamos a ver cómo se conecta el motocompresor rotativo en forma individual, digamos que fuera del circuito del equipo. Y esto les va a servir, ¿sí? Va a servir para hacer precisamente una prueba, a ver si el motor está en condiciones o no, si yo lo quiero probar fuera de lo que es el equipo y ponerlo en marcha, ¿no es cierto? El motocompresor está formado por dos bobinas eléctricamente, que es una bobina de arranque y una bobina de trabajo. Para ello hay que saber medirlas, ¿sí? Y es lo que vamos a ir viendo en esta clase. Bueno, acá tenemos en la pantalla el clásico motocompresor rotativo con sus dos conexiones del circuito refrigerante, como habíamos visto, que esta es la descarga y esta es la succión, pero al ladito acá tenemos la bornera eléctrica, ¿sí? La bornera de conexión eléctrica, que acá en el gráfico está marcada con estos tres puntitos negros, ¿sí? Que se conocen como común o línea. Yo ahora se los voy a escribir en el pizarrón, ¿sí? Común o línea. Este vendría a ser el arranque, que acá tiene una S porque van a ver que incluso en la tapa de la bornera tiene la S de Start, ¿sí? Este vendría a ser la bobina de trabajo, y está con una R que es de Room, ¿sí? Después tiene acá unos valores de resistencia que tiene entre bobinas, que a mí me sirven para poder identificar cuál es cuál y para saber precisamente si el motor eléctricamente está bueno, ¿sí? Así que vamos a empezar un poquito a explicarle cómo es esto de la medición de las bobinas en la pizarra, ¿sí? Bien, acá tenemos, vamos a poner en su carpetita que van a ir llevando, van a poner conexión, ¿sí? Conexión, en este caso eléctrica, conexión eléctrica del motocompresor. Bien. Vamos a graficarlo así. Nosotros tenemos tres puntos de conexión que les dije que este es conocido como la línea, ¿sí? Puede estar como figura en pantalla con la letra C. Este es el arranque, ¿sí? Que va a estar con la letra S de Start, y esta es la bobina de trabajo, bien, que va a estar marcada con la letra R. Bueno, internamente, ¿cómo va conectado el bobinado en estos tres bornes que tenemos, en estas tres conexiones que tenemos? Bueno, la bobina de la línea va a estar conectada, ¿sí? Va a estar conectada con la bobina de trabajo. Y la bobina de arranque también, ¿sí? La bobina de arranque también. Si prestan atención en este dibujito que yo les estoy haciendo, en esta bobina trato de graficar que las vueltas del alambre del bobinado son menores con respecto a la bobina de arranque, ¿sí? Y después entre arranque y trabajo no tengo una bobina que va directo, pero sí me va a medir cuando yo ponga un tester y mida las bobinas entre sí. Miren que les voy a dar un dato para poder medir esto. Por ejemplo, ¿en qué se mide? Se mide en ohms, ¿sí? ¿Qué se representa en un tester, por ejemplo? O puede estar la palabra ohms o la letra omega,
Con eso vamos a medir qué valor de resistencia tenemos entre bobinas. ¿Está bien? Eso se mide la resistencia. Como primera instancia, ¿qué es la resistencia? ¿Sí? ¿Qué es la resistencia? Bueno, la resistencia en electricidad es la dificultad que tiene de pasar la corriente de un extremo a otro en un conductor. ¿Cuál sería el conductor en un bobinado? Bueno, ni más ni menos que todo el alambre, esa bobina que va de este lado a este lado y de este lado a este. Eso se mide en resistencia y precisamente en ohms. Se mide en ohms y nos va a dar un valor de resistencia. ¿Cuál es el valor que tiene esa bobina? Para que ustedes tengan una idea, yo les voy a graficar. Por ejemplo, si yo quiero medir, vamos a suponer que esto es un cable, es un conductor. ¿Sí? Un conductor, vamos a ponerle un numerito de 4 milímetros. 4 milímetros, un cable de 4 milímetros. Si yo mido con el tester, con un cable acá y acá, me va a dar un valor de resistencia. ¿Sí? Ahora, yo mido este mismo largo, pero un cable en vez de 4 de 2,5 milímetros, me va a dar otro valor, más alto. ¿Por qué más alto? Porque la sección del cable es más fina. ¿Sí? Cuando más grueso es el conductor, la resistencia es menor, o sea que tiene menos dificultad de pasar la corriente de un extremo a otro. ¿Sí? Y en el caso de un bobinado, tiene que ver con cuántas vueltas está hecho ese bobinado, entonces el valor de resistencia me va a variar, no solo en vueltas, sino también en la sección de ese alambre que se utilizó para hacer ese bobinado, ¿no? Entonces, como primera instancia, nosotros tenemos que tener un tester, ¿sí? Un tester para poder medir estas bobinas y saber si ese bobinado está bueno o no. Yo acá les voy a hacer un cuadrito, les voy a dibujar un cuadrito para que ustedes puedan interpretar y que les quede grabado en la cabeza. Aquellos que hicieron ya el curso de lo que es heladeras y freezer, esto ya lo vimos porque es fundamental saber medir las bobinas del motocompresor. Porque esto que van a ver ahora sirve para medir la bobina del motor de una heladera y las bobinas del motocompresor de aire acondicionado. Siempre que sea de 220, ¿sí? De alterna, esto va a servir. No para motores trifásicos, por ejemplo, que acá no vemos en este curso. Pero sí para medir motocompresor de heladera, motocompresor de aire acondicionado. Y lo tenemos que saber más, lo vamos a poner más en práctica en aire acondicionado, porque esta bornera que yo les dibujé acá, línea, arranque y trabajo, a veces suele venir en una posición, a veces en otra, y acá no es que tenemos una conexión que calza con un relay entre arranque y trabajo, entonces sí o sí calza acá y yo sé cuál es de los dos. No, acá van cables individuales conectados, va un cable acá, otro acá y otro acá. Entonces uno tiene que medir, cuando compra un motor nuevo para reemplazo, tiene que medir para saber cuál es cuál, ¿sí? De esas bobinas y hacer la conexión correcta. Pero esto es lo que quiero, lo que yo le voy a anotar es lo que quiero que se graben en la cabeza como para saber medir cuál es cuál, ¿no es cierto? Bien, entonces, lo que ustedes van a medir y se tienen que acordar de esto que le voy a escribir. ¿Qué tienen que medir? Resistencia, ¿sí? El valor de resistencia que hay entre bobinas, ¿sí? Resistencia. Bien, acá les voy a anotar y esto tiene que medir así, miren. Entre línea y trabajo, línea de trabajo, es igual a la menor, es la menor resistencia, ¿sí? Menor resistencia. Entre arranque y trabajo es la mayor resistencia. Y entre arranque y línea es la intermedia. Intermedia entre estas dos, ¿no es cierto?
Bien, ustedes se tienen que acordar de esto. Acordándose de esto, van a saber deducir cuál es cuál. Ahora yo les voy a dar un ejemplo para que puedan interpretar esto que les estoy diciendo, este cuadrito, ¿sí? Este cuadrito. Miren, voy a borrar esto. Voy a borrar esto así. Les grafico lo que les quiero contar. Tenemos un punto, otro punto, otro punto, ¿sí? Este va a ser la línea, este va a ser el arranque y este el trabajo. Vamos a suponer que es eso. Y yo voy a medir de acá a acá, por ejemplo, de este punto a este punto, y me va a dar 10 ohms. 10 ohms, ¿está bien? Vuelvo a repetir, medí de acá a acá y de acá a acá. Ahora yo mido de acá a acá, me da 25 ohms. Y mido de acá a acá y me da 15. Me da 15. Miren este detalle. Estos números que yo estoy poniendo son números hipotéticos, ¿está bien? No es que este número le va a aparecer en el motor. Este número es totalmente variable en base a la potencia del motor que ustedes van a medir, ¿sí? No es que siempre va a aparecer el 10, el 25, el 15, no. Eso va a variar siempre. Lo que no va a variar, lo que no tiene que variar para saber que el motor está bueno, es la diferencia entre bobinas. Y hay algo que se tiene que dar. Por ejemplo, miren, yo medí esta bobina y esto y me dio 15. Medí esto y con esto me dio 10. Me dio esto y con esto me dio 25. Bien, ¿cuál es la mayor resistencia que me están midiendo acá? Es estas dos. 25 me midió de acá a acá. ¿Qué dice? ¿Cuál es la mayor resistencia? Entre arranque y trabajo. ¿Sí? La mayor resistencia es entre arranque y trabajo. Quiere decir que entre estas dos está arranque y trabajo. De estas tres, ¿cuál es la menor? La que yo medí de acá a acá. ¿Cuál es la menor resistencia? Entre línea y trabajo. ¿Sí? Y de acá a acá me da 15. Está intermedio entre 10 y 25. Quiere decir que la intermedia es arranque y línea. ¿Ven? Arranque y línea. Yo ahora voy a hacer acá un esquema y no le voy a poner cuál es línea, cuál es arranque y trabajo. Le voy a poner solo valores en cualquier posición. Por ejemplo, voy a poner 10 ohms acá, voy a poner 15 acá y voy a poner 25 acá. ¿Sí? Entonces, de esta manera, con esta medición, vamos a suponer que ustedes agarraron un motor y empiezan a medir. Empiezan a medir y tienen esto. Ahora, ustedes en base a esta medición y aplicando este cuadrito, tienen que saber cuál es cuál. Ustedes no saben cuál es, porque imagínense que no está en esta posición, está corrido. De hecho, van a ver que no es igual, no va a estar la línea acá, arranque y trabajo. Entonces, miren lo que van a hacer. Busquen la menor resistencia. La menor resistencia encontramos línea y trabajo. ¿Sí? ¿Dónde está la menor resistencia? Entre estos dos puntos. ¿Sí? Esta es la menor resistencia en lo que estoy midiendo. ¿Qué encontré con la menor resistencia? Vuelvo a repetir, línea y trabajo. Entonces, esta que me quedó acá, ya por descarte yo sé que es arranque. Si yo sé que entre estas dos está línea y trabajo, esta es arranque. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Con respecto a arranque, voy a buscar la mayor resistencia. Mayor. Arranque y trabajo es la mayor. ¿Qué quiere decir? De acá a acá me dio 15, de acá a acá me dio 25. Quiere decir que esta es la mayor, entre esta y esta. Quiere decir que este extremo es la bobina de trabajo. Y esta, ¿sí? Esta es la línea. ¿Está bien? Eso quiero que lo entiendan y razonen
cómo aplicar este cuadrito cuando ustedes hagan una medición, ¿sí? Así que esto es fundamental saberlo, acordarse de esto para poder identificar la bobina. Ven, acá por ejemplo, hay otro dato que me estoy olvidando y es más que importante. Si en esta bobina de línea y arranque me dio 15 y de acá al trabajo me dio 10, este resultado me tiene que dar esta suma. O aprox, puede dar un punto arriba, un punto abajo, cuando lo vemos en la realidad, que ahora lo vamos a medir. Pero la suma de la bobina de arranque más la suma de la bobina de trabajo me tiene que dar como resultado el valor de arranque y trabajo. ¿Ven? 15 más 10, 25. ¿Sí? Y si paso acá a la pantalla, fíjense que en este gráfico me figura que acá tengo 4,5, acá 2,5 y entre estos dos tengo 7 ohms. ¿Sí? O sea que 4,5 más 2,5 me da 7. Esto a veces, vuelvo a repetir, te puede dar 7,3, 7,4 o 6,8, pero si está dentro más o menos de ese parámetro, porque las bobinas están buenas, ¿sí? Así que esto es fundamental saberlo, porque si por ejemplo, si acá tengo 15, acá 10 y acá de repente me marca 10, esa bobina seguramente estuvo recalentada y no va a funcionar, ¿eh? Así que ya solamente con la medición que voy a hacer, no me está dando que no está bueno. Bien, ahora vamos a medir con un tester, ¿sí? Con un tester. Vamos a medir con el tester y vamos a ponerlo en la posición para medir 200 ohms, ¿sí? Esto tiene varias escalas de medición para medir resistencia. En este caso lo vamos a poner para medir 200 ohms. Vamos a encenderlo. Mediante estos dos cablecitos vamos a medir la bobina, ¿sí? Bien, yo voy a medir acá el motor, los 3 bornecitos que tiene, ¿sí? Los 3 bornecitos que tiene, para ir sacando un cálculo. Voy a medir entre estos dos, ¿sí? Entre estos dos. Me da 3.3, 3.3. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a anotar. Voy a hacer acá lo que estoy midiendo. Y ahora yo medí entre estos dos, ¿ven? 3.3. Vamos a tomar como referencia que acá me dio 3.3. ¿Sí? Bien. Ahora voy a medir uno de abajo con el que está arriba y me da 1.7. La medición, ven que varía un poquito, tiene que ser firme acá en el contacto para que no haga falso contacto y hasta que estabilice un poquito, ¿ven? Cuando vean que la medición empieza a variar, lo ponen firme, ahí está. 1.7. Vamos a suponer que medí acá 1.7. Y ahora me falta la medición de la otra bobina, de este con este, que me da 4.6. ¿Sí? Me da 4.6. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Cuál es cuál? La mayor resistencia está acá, ¿sí? Yo sé que acá tenemos arranque y trabajo, por consiguiente, esta es línea, ¿sí? La menor resistencia con respecto a línea es la bobina de trabajo, lo tengo entre estos dos, esta es la bobina de trabajo y esta es la bobina de arranque, ¿sí? Entonces tenemos línea, arranque y trabajo. Ahora bien, este me dio 4.6 y acá tenemos 3.3 más 1.7, ¿ven? Acá tenemos 0,45. Fíjense que me da 5 y
y en la sumatoria tengo 4.6. Está dentro de lo correcto. Está dentro de lo correcto. Este motor va a funcionar bien, ¿sí? No es que no va a funcionar. ¿Qué otra medición le tengo que hacer al motor? ¿Qué otra medición le tengo que hacer al motor para saber si está bueno? ¿Sí? Lo que tengo que hacer, más allá de haber medido cuál es cuál, ¿sí? Cuál es cuál, es tocar de a uno de los bornes y el caño que tiene color cobre, no la pintura, para ver si no tiene fuga de corriente, ¿sí? Si acá me marca algo el tester, si acá me marca que algún valor, quiere decir que el bobinado internamente en algún lado se le fue la aislación y está dejando pasar corriente a la carcasa. Entonces, si este equipo va a estar conectado en la red eléctrica donde hay un disyuntor, ¿sí? Donde hay un disyuntor, se va a disparar y va a cortar. ¿Por qué? Porque tiene fuga de corriente, ¿no es cierto? Así que esto es más que importante. Vamos a medir los 3 bornes tocando alguna parte del motocompresor que no tenga pintura, en este caso acá el caño, ¿sí? Para ver si no me mide nada. Si me llega a medir algo, este compresor está a masa, ¿sí? Lo que nosotros llamamos masa, tiene fuga de corriente y hay que reemplazarlo. Hay que reemplazarlo. Así que esto es primordial por si alguna vez les toca y le dice que el equipo cuando lo encienden le hace disparar el disyuntor. Ustedes lo que tienen que controlar es esto. Desconectar los cables del motor. Esto se hace desconectado, no con los cables puestos. Y hacer esta medición. Tocar acá a ver si no tenemos fuga de corriente. Así que eso es más que importante. Bien. Estos motocompresores, a diferencia de un motor de una heladera, arrancan sí o sí por intermedio de un capacitor de marcha, ¿sí? Sí o sí tienen que tener un capacitor de marcha, que es esto que ven acá. El capacitor, ¿sí? El capacitor de marcha de este tipo de motores, vienen marcados su capacidad en microfaradios, ¿sí? Microfaradios. Se los voy a anotar acá. Los capacitores se miden en microfaradios. Y van a ver la representación de microfaradios de esta manera, ¿sí? Esto que parece una U con una patita estirada es la letra mu del alfabeto griego, ¿sí? Que representa a micro. Cuando yo veo algo así me está indicando que es micro la unidad de medida. Microfaradio, no es una U. Así que de esa manera viene representada en el capacitor la unidad de medida que tiene ese tal capacitor. Por ejemplo, ¿qué más me va a decir? Me va a decir que este capacitor, en este caso, es de 30, ven acá, microfaradios, más o menos un 5%, que es lo que va a soportar el motor. Y de 450 volt. 450 volt. Los capacitores, ¿sí? Los capacitores, como verán, acá tiene 4 conexiones, ¿sí? Tiene 4 conexiones el capacitor, que en realidad son 2. Son 2 conexiones, no es que tiene 4. Tiene 2 entradas para un lado y 2 entradas para otro. Pero el capacitor este es un lado y este es el otro, ¿sí? No tiene polaridad. A diferencia de un capacitor electrolítico en electrónica. Esto no tiene polaridad, esto no tiene positivo o negativo, ¿sí? Esto trabaja para corriente alterna y no tiene polaridad. ¿Qué quiero decir? Que si pongo la conexión de este lado o la pongo de esto y los cambio los cables, esto anda igual. Ahora vamos a ver cómo se conecta. Pero si acá entra neutro, este va a ser la salida. Y si yo quiero usar este de entrada, este va a ser la salida. Eso, vuelvo a repetir, no importa el orden, ¿sí? Este es un lado y este es el otro. Eso para tener en cuenta. Un detalle importante. Estos capacitores,
cuando el motocompresor funciona mal o hay alguna conexión errónea que hicieron ustedes para hacer alguna prueba, se carga, queda acumulado de energía, ¿sí? Queda acumulado de energía. Entonces, si yo voy a tocar esto con la mano para querer desconectar el cable, la descarga que acumuló la voy a recibir yo, ¿sí? Entonces, para que ustedes tengan una idea, es peor que meter el dedo en el tomacorriente. Es un shock eléctrico. No es que van a quedar ahí electrocutados, pero es un shock eléctrico fuerte, que le va a dejar el brazo duro incluso. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer previo a tocar un capacitor, van a agarrar un destornillador y lo van a cruzar entre lados. Le van a cruzar así. Y si el capacitor tiene carga, va a ser una chispa y se va a descargar. Y ya quedó descargado y lo pueden manejar tranquilamente, que no pasa nada. Pero es una precaución que ustedes tienen que tener, ¿eh? Que no esté cargado el capacitor, porque la primera vez que le den la descarga se van a acordar de no tocarlo más. Pero yo los quiero prevenir ante esto. Bien. ¿Cómo se conecta este capacitor? El capacitor, aparte, más allá de que se mida el microfaradio, lo que tienen que saber es que cada motor lleva un valor diferente. Para que tengan una idea, una noción más o menos, un equipo de 3000 frigorías, lleva un capacitor de 30, ¿sí? De 30 microfaradios. Alguna que otra marca puede tener de 35, también en 3000 frigorías. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que según la marca del motor, te puede variar entre 5 microfaradios, ¿eh? Así que lo que van a hacer ustedes cuando tengan que ir a reemplazar, lo reemplazan por el que tiene. Si el motor lleva uno de 30, no le puedo poner uno de 40. Va a arrancar, sí, va a arrancar. Pero ¿qué va a pasar? Va a pasar mucha corriente a la bobina de arranque y a corto plazo lo puede quemar. ¿Por qué? Porque toma temperatura. Toma mucha temperatura, así que es fundamental cambiar el capacitor por el valor que lleva, ¿sí? No por otro. Y si es más chico no va a arrancar, ¿eh? Va a dar trabado el motor. Bueno, si yo quiero probar el motor en directo, línea, arranque, trabajo. Acá tengo el capacitor, este va a ser el capacitor, ¿no? Acá trazo una línea para que sepan cuál es la entrada y cuál es la salida, cuáles son los lados, mejor dicho. Y lo que yo voy a necesitar es un cable, llevar un cable a la línea del motocompresor, otro cablecito al capacitor, que vendría a ser el neutro. Igual esto es indistinto, si yo varío la polaridad esto anda igual, pero yo se los hago tal cual está puesto en un equipo. Esta es la fase, ¿sí? Este es neutro. Bien, como acá llega neutro, acá de este lado llega neutro y esta patita y esta es lo mismo, voy a aprovechar y voy a alimentar con neutro a la bobina de trabajo. ¿Está bien? La salida del capacitor alimenta a la bobina de arranque, ¿sí? Entonces, si acá yo le doy 220 volts, el motocompresor se tiene que poner en marcha. ¿Está bien? Con esta conexión el motor se tiene que poner en marcha. Vuelvo a repetir, esto me sirve para saber si el motor que yo tengo está en buenas condiciones, lo quiero probar, si quiero probar más adelante que vamos a ver, si quiero probar la compresión del motor, a ver si comprime, ¿sí? Porque no es solo que tiene que estar bien eléctricamente, sino mecánicamente, tiene que llegar a unos niveles de compresión fácilmente a 500 psi, de acá de la descarga, colocando un manómetro, 500 psi, y una vez que lo apago tiene que retener esa compresión. No solo tiene que estar bien eléctricamente, ¿sí? Sino mecánicamente, así que pero esto es para ponerlo en marcha. Necesitamos de un capacitor de marcha precisamente. Y un cable que yo pueda enchufar y va a ir uno a la línea, el otro va a ir al capacitor y del mismo lado que llega el neutro al capacitor, alimento la bobina de trabajo. Y la salida del capacitor alimenta el arranque. Lo que yo quiero que
entiendan es esto. No es que el neutro, la bobina de trabajo tiene que pasar por el capacitor, no. Simplemente estoy aprovechando que tengo un borne acá para conectar, un bornecito en el capacitor acá que tengo, y aprovecho que como este cable va a ir acá, saco de acá neutro para alimentar a este, porque si no puedo hacer esto, miren. Yo porque no quiero que piensen que la bobina de trabajo tiene que pasar por el capacitor, no. El trabajo recibe neutro. Esto va neutro. El polo opuesto del que recibe la línea, para ser más claros, ¿no? Porque si de repente vos tenés neutro acá, acá va fase. Si vos tenés invertido acá la polaridad, va a ser así. Pero vuelvo a repetir, yo les hago todo tal cual está en un equipo. ¿Sí? Entonces tenemos, que les decía, no es que esto tiene que pasar por el capacitor. Porque si yo hago esto, por ejemplo, esta conexión, ¿ven? No es que esto va al capacitor, pero estoy haciendo exactamente lo mismo, pero acá tendría que hacer un empalme en el cable. En cambio acá tengo la posibilidad de poner un terminal, ¿no? Un terminal y hacer la conexión. Pero eso quiero que lo tengan bien claro. Bueno, de esta manera esto tiene que arrancar. Si no arranca es porque el motocompresor no está en condiciones. Otro detalle, ¿sí? Otro detalle, a ver si tengo una imagen acá. Otro detalle es miren, lo que simboliza un capacitor. A ver acá, ¿qué es? Bueno, les explico esto. Acá tenemos, en este esquema, está un poco más complejo, pero porque está hecho, ¿sí?, en un plano. Tenemos el común, que es la línea, el arranque y el trabajo. Y esto que está acá, que dice condensador de marcha, es el capacitor. En un gráfico de circuito, cuando vean esta simbología, me está diciendo que este es el capacitor. ¿Sí? Este es el capacitor. Y miren cómo está la conexión. Ahora les cuento qué es esto, protector de motor. Esto de relé de arranque no le den bolilla porque no lleva ningún tipo de relay esto. Pero eléctricamente vendría a ser la fase, que yo le dibujé acá, que me alimenta la línea, ¿sí? Vendría a ser la fase. Este es la bobina de arranque que va a la patita del capacitor, ¿sí? Y esta es la bobina de trabajo que alimenta con neutro, ¿ven? Alimenta con neutro. Y a su vez alimenta la otra patita del capacitor. Esto que ven acá, que se llama protector de motor, va conectado a la línea del motocompresor, pero internamente. Es una protección térmica que tiene para cuando el motor no arranca, ¿sí? Cuando el motocompresor no arranca, ¿qué va a pasar? Eleva el consumo, queda el consumo elevado porque quedó el rotor bloqueado, y el térmico ese toma temperatura y abre el circuito e interrumpe la corriente que le llega a la línea y el motor para. ¿Por qué puede pasar que el motor no arranque? Bueno, porque el capacitor está agotado. Vamos a suponer que este es de 35 y yo lo mido y me marca 20. Bueno, el motor, y por más que tenga 25, no va a arrancar. Tiene que tener 35, ¿sí? Entonces no va a arrancar, va a ser el intento de arranque, se va a quedar en el pico de consumo y ahí es donde corta el térmico, corta por térmico. Una vez que se enfrió, vuelve a hacer otra vez el intento, ¿sí? Eso lo va a hacer. Eso lo que le quería mostrar era precisamente cómo es el esquema de cuando tenemos capacitor, ¿no es cierto? Cuando tenemos el capacitor. Bueno, acá tenemos el dibujito que yo les hice. Acá está invertido, ¿ven? No tenemos la línea arriba, tenemos la línea acá donde dice común. Esto vendría a ser la fase, ¿sí? Este vendría a ser el arranque y este el trabajo. Fíjense que la fase, como yo les dibujé antes, va a la línea, después el neutro alimenta el capacitor y del mismo lado alimenta a la bobina de trabajo,
¿sí? La salida del capacitor al arranque. Así que eso básicamente tiene que ser así para que esto arranque, para que esto funcione, si no, no se va a poner en marcha, ¿no? Bueno, muchachos, espero que les haya gustado la clase. Vayan anotando todo esto en su carpetita como para tener, ¿sí?, a mano por si hay dudas en las mediciones y cómo conectarlo. Nos vemos en la clase próxima. Abrazo para todos.